Pauta Global, otra forma de entender el mundo que nos rodea. En Radio Pauta 100.5 y online en pauta.cl. Nayib Bukele, 42 años, presidente de El Salvador, es la figura internacional más admirada por los chilenos por haber librado una guerra sin cuartel contra las pandillas. El Salvador, con una población de 6,5 millones de habitantes, tiene a 75.000 personas en la cárcel. Chile, que es casi 3 veces más grande en población, no llega a los 55.000. Bukele tiene tasas de aprobación que rondan el 80%. Se lo acusa de populismo punitivo, de sacrificar, Gaby, los derechos ciudadanos para justamente procurar seguridad. Pero eso parece importarle poco a los salvadoreños y también a muchos en América Latina que están francamente cansadísimos con lo que ha sido el crimen organizado. Y justamente en breves minutos, para hablar de ello y además de la gira reciente de José Antonio Kast en ese país, es que vamos a estar con Félix Ulloa, que es el vicepresidente de El Salvador. Recordemos que tuvieron comicios ahora recién, en febrero. Y recordemos que fue en febrero del 2019 cuando este político, empresario, exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, del partido GANA, Gran Alianza por la Unidad Nacional y en alianza con Nuevas Ideas, ganó la elección presidencial en primera vuelta, junto también con quien estamos a punto de tomar contacto, Félix Ulloa, para el periodo presidencial hasta el 1 de junio del 2024. Son 5 años. Son 5 años. Y esta victoria de GANA fue bien importante. GANA es como decía, la alianza. En las elecciones rompió con el bipartidismo, la alternancia del poder entre Arena y otro frente que habían gobernado en los últimos 30 años. Un país que tiene un poco más de 6,5 millones de habitantes. Yo estaba leyendo y es algo bien llamativo lo que pasa justamente con El Salvador, porque tiene una densidad demográfica aproximada de, escucha bien, 323 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que lo convierte en el país más densamente poblado del continente americano, sin incluir las islas en el Mar Caribe. Pero hoy día Nayib Bukele está haciendo noticia justamente por este método que él está adoptando para poder controlar el crimen organizado. Y hay muchos gobiernos que están mirando bien de cerca, Amaro, que están súper interesados en poder replicar algunos modelos de seguridad. Y en específico, el modelo Bukele, al cual estamos haciendo referencia. Una estrategia de seguridad basada en una suerte de régimen de excepción que recientemente cumplió ya 2 años de implementación. Y él, recordemos que ha declarado y lo ha hecho en muchas oportunidades, una guerra contra las pandillas. Así es una guerra contra las pandillas y estamos en estos momentos precisamente con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Don Félix, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros aquí en Radio Pauta. Quería justamente preguntarle también, hay aquellos que dicen que estamos desmantelando la democracia. Estoy recogiendo sus palabras y mi respuesta es sí. La estamos desmantelando, no eliminándola, le dijo usted al New York Times. La estamos reemplazando con algo mejor. A mí me gustaría, aprovechando que lo tenemos en línea, preguntarle, ¿qué es eso exactamente, esto de algo mejor? Bueno, mira, fuera de contexto, suena un poco fuerte esos términos que usó The New York Times. Lo que tratamos de decir es que, en primer lugar, lo que nosotros recibimos en junio de 2019 no era un sistema democrático, era un sistema corrupto en el cual la violencia nos había dado un saldo de 41,000 asesinados en los últimos 2 gobiernos que nos precedieron. Los últimos 2 presidentes se habían llevado de las arcas nacionales más de $500 millones. Ahora ambos están refugiados en Nicaragua, el presidente Funes y el presidente Sánchez Serén. Les dieron la nacionalidad nicaragüense para que no puedan ser extraditados. Teníamos la corrupción exponencial en todas las instancias del Estado y la sociedad, y las comunidades sometidas al poder paralelo de las pandillas. Si a eso llaman democracia,
Eso le dije yo al New York Times, es lo que estamos cambiando, no desmantelando, estamos transformándolo de manera radical y los hechos hablan por sí mismos. Por eso nosotros repetimos el dicho de que dato mata relato, porque toda la narrativa que salió de algunos medios tendenciosos como El País de España, Le Monde de Francia, el New York Times, France 24, que decían una serie de mentiras, de medias verdades, querían presentar al presidente Bukele como un dictador millennial, como un autócrata, como que en El Salvador se estaban violando los derechos humanos, cuando lo que hicimos fue exactamente lo contrario, salir en defensa de los derechos humanos de la población en su conjunto que estaba siendo agredida. Vicepresidente, por estas estructuras criminales. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Pauta. Bueno, justamente en ese punto, la presidenta de la Organización de Derechos Humanos de la Oficina de Washington para Latinoamérica, Carolina Jiménez, ha asegurado que este modelo Bukele no es la solución a los problemas de criminalidad en América Latina e indica incluso que lesiona derechos humanos y logra grandes retrocesos, que es justamente lo contrario a lo que usted nos está contestando. ¿Cómo responde a esa frase que ha entregado esta presidenta de la organización? Mira, yo a todos estos señores que desde sus oficinas cómodas en Washington, en Londres, en París o en Madrid emiten estos juicios, hacen estas críticas, no dan una solución. Ellos no tienen la responsabilidad ni la han tenido nunca de salvar vidas, de transformar formas de vida, que es lo que tienen los jefes de Estado, como en el caso de El Salvador y de los otros países de la región, donde son los electos por los pueblos los que tienen la responsabilidad de darles soluciones a los pueblos. Entonces, señores, perdón, ahí para entender, vicepresidente, en El Salvador no se están violando los derechos humanos. Yo te puedo asegurar que en ningún país del mundo se puede dar una verdad categórica de que no hay violación de derechos humanos. Lo que nosotros aseguramos, sostenemos y reafirmamos es que no es una política de Estado como si la vivimos durante la dictadura militar, que se violaban los derechos humanos, se perseguía a las personas por su forma de pensar, se atacaban organizaciones que eran opositoras al régimen dictatorial. En el caso de El Salvador no hay un solo preso político, la libertad de expresión está más garantizada. Todos los días los medios, los opositores atacan, mienten, tratan de difamar las gestiones del presidente, del gobierno, y no pasa nada, no hay censura, no se les ha procesado, aunque algunos de ellos pudieran caer ya en delitos de difamación, sin embargo, gozan de total libertad. O sea, pues que las libertades públicas, incluso en el régimen de excepción, que ya fue prorrogado por más de 2 años, y que en este momento hay una encuesta de la UCA, la Universidad Jesuita, muy crítica al gobierno, donde dice que la población está apoyando ahora más el régimen de excepción que cuando fue iniciado. Y lo que quiero decirte es que durante el régimen de excepción, óigase bien, ni una sola de las libertades públicas fue afectada en el país. Solo se afectaron garantías individuales de carácter procesal para poder ser más efectivo en el combate de las estructuras criminales. Y a eso estos señores de estos organismos llaman que hay violación de derechos humanos. Me parece que debería, como les he dicho varias veces, los invito que vengan a El Salvador, que hagan sus análisis, que elaboren sus informes, que hagan sus críticas si son necesarias in situ, visitando el país, hablando con la población y no desde reportes que les envían ONGs vinculadas al gobierno anterior, como una que se llama Cristosal, donde todos sus voceros son miembros del FMLN, que era el partido que nos dejó 41.000 asesinados durante sus 2 gobiernos. Sí, estamos hablando con Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador. Y claro, efectivamente se aplauden los números. También se observa que ha habido una normalización de la vida muy deseada por los salvadoreños y los resultados en las urnas son muy claras. Pero se le pregunta a usted justamente por ese otro alcance, porque en su formación es abogado. Entonces también la preocupación esgrimida ya no solamente por quizá un sector de la oposición salvadoreña, sino que también hay organismos internacionales respetables, algunos de ellos, que efectivamente han señalado de que, ojo,
hay sindicalistas también que han sido apresados, hay efectivamente detenciones de la disidencia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en justicia se le pregunta a usted como abogado si hoy, en un proceso de detención en El Salvador, se ajusta el debido proceso. Totalmente. Las garantías procesales están garantizadas. Y como periodista serio, yo le pediría a usted que no repitiera esas generalidades. Si usted me dice cuáles son los sindicalistas que han sido capturados por su condición de sindicalista, yo hoy mismo voy a buscar que se les ponga libertad. Si usted me dice que hay personas capturadas sin una causa justa, inmediatamente vamos a buscar. Sí, pero eso es una el New York Times, que sí. sale. Sí, no, yo lo Sí, entiendo. El New York Times simplemente menciona la detención de 21 sindicalistas. No da los nombres y apellidos concretos de cada uno de ellos. Pero yo apelo básicamente al argumento porque... ¿Sí? Y le da las razones, porque le puedo decir algo. Si algo me caracterizó a mí durante mi juventud, cuando yo ejercía la abogacía, era justamente ser defensor de los derechos humanos. Yo era el abogado de las principales centrales sindicales, de FENASTRAS, de la Unión Nacional de Trabajadores, del Comité de Madres de Desaparecidos Políticos, y sí, me tocaba enfrentar ese régimen opresivo, violador de derechos humanos. Ahora eso no existe en El Salvador. El Salvador es una total libertad. La gente camina por las calles. ¿Y por qué se está dando este cuadro entonces de una suerte de persecución o caricaturización, según usted, de lo que es justamente el régimen de Bukele, del cual forma usted parte en su calidad de vicepresidente? ¿Por qué se está dando esta situación en la que la prensa lo estaría desfigurando en definitiva? Eso es lo que el presidente Bukele ha dicho constantemente en sus intervenciones públicas. ¿Por qué, dice? ¿Por qué nos atacan? ¿Por qué nos desfiguran? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el interés en este país? ¿Y qué cree cuando aquí él? se asesinaban? ¿Qué cree justamente el presidente Bukele cuando se habla de esta bukelización de América Latina? Él lo que dice es que estamos dando un ejemplo, y eso es lo que no le gusta al status quo, a las entidades de los poderes fácticos. Lo dijo el presidente con toda claridad. Hay una campaña, y detrás de esta campaña están los medios afiliados a Soros, a este magnate que financia muchos de estos medios. George Soros, lo dijo él con sus 4 letras y con mayúsculas, para que no haya dudas. Estamos enfrentando una guerra mediática, pero como le repito, dato mata relato. Si lo que dice el New York Times fuera cierto, nuestro pueblo sería el primero en señalarnos. Pero no solo le dio el segundo mandato al presidente con un 85% de aprobación, algo que no se ha visto en ninguna de las democracias occidentales en los últimos tiempos. ¿Sí? Sí, entonces justamente apelando a las primeras fuentes, que es usted, tratar de entender ideológicamente a el presidente Bukele, cuyos primeros cargos políticos fueron con el Frente Farabundo Martí, que en definitiva nace de la guerrilla de izquierda, y hoy la prensa internacional lo caracteriza más bien como un ultraderechista. Históricamente tiene la misma trayectoria política que, por ejemplo, figuras como Mussolini. ¿Quién es políticamente? ¿Es ultraderechista? ¿Dónde está ideológicamente en el espectro político para usted la figura de Bukele? Mira, lo que hemos tratado en El Salvador es de alejarnos de esas caracterizaciones que son muy maniqueas, que son burdas, que nos recuerdan a la Guerra Fría, donde tú estabas o con el bloque soviético o el bloque occidental, donde eras o eras de derechas o eras de izquierdas. El presidente Bukele, como tú lo sabes, proviene justamente de un partido de izquierdas, del FMLN, donde sale justamente por ser crítico de las prácticas corruptas de los dirigentes de ese partido, y es apoyado por la población. Y ahora lo que él ha dicho, y lo reconoce no solo el pueblo salvadoreño, sino la academia a nivel internacional, es que el presidente Bukele es un hombre de ideas, no de ideologías. El presidente Bukele está planteando proyectos prácticos que nos han llevado, en primer lugar, a resolver la causa más grave que vivía el pueblo salvadoreño, que era la inseguridad, la violencia, entonces, el crimen, la extorsión. Si y es ahora un hombre, estamos ya sí, en el segundo mandato, vamos hacia el despegue económico. Tú vas a poder entender cuál es el pensamiento de un líder de la talla de Bukele cuando empieces a ver
cuál es el modelo económico al que le está apostando, porque las ideologías y los autoproclamados voceros de una u otra son, como te digo, entelequias intelectuales. Ahí tenemos dirigentes de la izquierda tradicional latinoamericana que llegan a hacer pomposos discursos, rimbombantes, exposiciones en los foros internacionales, y en sus pueblos no tienen absolutamente ninguna aceptación, y al contrario, están perdiendo apoyo y respaldo popular. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es cumpliéndole al pueblo lo que se le ofreció y teniendo el respaldo mayoritario de nuestro pueblo. Conversamos aquí en Pauta con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Estuvo hace un par de días ahí en El Salvador uno de los líderes del Partido Republicano, José Antonio Kast, visitando justamente la cárcel y mirando bien de cerca el modelo Bukele. Él ha dicho: ver a la ciudadanía en paz en El Salvador para mí no es populismo, es solucionar un problema. Y claro, comentábamos al inicio de la entrevista, vicepresidente, son varios los países que están mirando bien, o dirigentes políticos, bien de cerca este modelo. Respecto a la visita de José Antonio Kast, ¿qué le parece a usted lo que él ha dicho y las conclusiones que ha sacado de esos días que estuvo ahí en El Salvador? Creo que han sido muy objetivas, muy apegadas a la realidad, y eso es lo que queremos, que la gente vaya a El Salvador, visite los espacios públicos, hable con la gente, no con los funcionarios, no con los periodistas, no con los académicos, que hable con el pueblo llano y sienta ese respaldo, esa satisfacción, que vea la sonrisa en las caras de los salvadoreños cuando hace 2, 3, 4 años era la angustia la que se reflejaba en esos rostros. Y hemos tenido visitas de notables chilenos que han llegado al país para hacer observaciones. Con gusto se les ha dado todas las facilidades para que puedan buscar contactos, hacer entrevistas, visitar lugares. Ahí le pregunto, no sé si ha visto bien de cerca lo que está pasando en Chile. Se está instalando un debate bien interesante respecto al uso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. ¿A usted le parece que ese es el camino correcto que podríamos aplicar acá? Yo siempre tengo mucho respeto para no opinar en asuntos internos de otros países, porque igual que nos gusta que nos respeten, a nosotros nos gusta respetar. El caso del uso de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, en el establecimiento del orden público, en el caso de El Salvador está habilitado por la Constitución. Es una forma coadyuvante de usar las Fuerzas Armadas en apoyo a las fuerzas del orden público, es decir, a la Policía Nacional Civil. Si en el caso chileno existen estas posibilidades legales, constitucionales, institucionales, pues será una decisión de los gobernantes chilenos el hacer uso de ese recurso. Vicepresidente, preguntarle además si Bukele efectivamente no tiene marcación entonces ideológica tradicional, podríamos llegar a la conclusión de que es tan amigo de José Antonio Kast como lo sería también del presidente Boric. El presidente Bukele dijo en una ocasión cuando visitó la República Popular de China y hubieron muchas críticas de un sector ideológico de que no tenía que venir a China, que eso ponía en riesgo nuestra relación con los Estados Unidos, donde tenemos casi una quinta parte de nuestra población. Digo, nosotros somos amigos de todos los pueblos, de todos los gobernantes. Lo único que demandamos es respeto mutuo y que hagamos alianzas, trabajemos juntos en beneficio de nuestros pueblos, más allá de cualquier sesgo ideológico o político. ¿Sí? Sí, Estados Unidos está faltando a la verdad al señalar que el gobierno del presidente Bukele hizo un acuerdo con las pandillas. Estoy pensando en voz alta en Canales Rivera, los 12 apóstoles del demonio, personas que en definitiva quedaron libres. Sí, creo que, y se lo dije en varias ocasiones a esta persona, creo que fue un fiscal en Nueva York que había asegurado eso, que tenía que tener mucho cuidado con esas aseveraciones porque estaba mintiendo de una manera flagrante. No hay ningún tipo de acuerdo del gobierno con ninguna estructura criminal. Hemos dicho que eso se dio durante el gobierno del FMLN de Mauricio Funes, donde los principales gestores de esta tregua entre las pandillas, que él entonces era ministro de Defensa, hoy está detenido el
general Munguía Payés, y en el caso de El Salvador no existe ni ha existido jamás una línea de la presidencia ni del gobierno de negociar con las pandillas. Y cuando sacaron un caso que le dieron vuelta por todo el mundo de un preso que había sido liberado, el Croc, que ya fue capturado y está de regreso en las cárceles, lo que dijimos era que si había habido algún acuerdo de algún funcionario en lo personal, eso no involucraba al gobierno, y que lo que se iba a hacer era hacer la investigación correspondiente, deducir las responsabilidades individuales y proceder en consecuencia. Lo mismo pasa cuando se habla de violación de derechos humanos. Nosotros sabemos que han habido excesos de procedimiento en algunos agentes del orden, se han cometido brutalidades, se han cometido atropellos, pero para eso hay dos mecanismos que nos garantizan que no se repita. Uno es el protocolo de captura. Hay un protocolo para iniciar una captura de un supuesto delincuente, y segundo, una oficina dentro de la Policía Nacional Civil de denuncias de atropellos por parte de agentes de este cuerpo, de esta corporación. Y hay varios agentes que están siendo procesados por denuncias ciudadanas de haber cometido atropellos contra personas o individuos. Pero eso, repetimos, son acciones aisladas, individuales, y no constituyen ninguna política de Estado. Estamos hablando con Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, y preguntarle simplemente, ya a modo de finalizar la entrevista, ¿quedan atrás los roces entre el presidente Boric y el presidente Bukele? Recuerdo, ¿verdad?, cuando Bukele señalaba que Boric tenía poco sentido común. Gracias a Dios, los chilenos son más que su presidente. En efecto, yo creo que eso, igual que con otros jefes de Estado que han habido estos intercambios en las redes sociales, debe ser cosa del pasado. Creo que los jefes de Estado tienen responsabilidad primaria con sus propios pueblos, con los ciudadanos que los han electo, antes de salir a criticar a otros jefes de Estado, a otros modelos. Yo creo que en el caso del presidente Boris, como el de otros, el presidente Bukele no lanzó la primera piedra, y si tuvo esa reacción era proporcional al señalamiento que había habido inicialmente. Por lo tanto, yo creo que debe quedar como un hecho del pasado, y las relaciones entre nuestros gobiernos, entre nuestros pueblos, entre nuestras instituciones, debe mejorarse. Hay una larga tradición de relación entre Chile y El Salvador, en muchos sentidos, no solo en la formación académica, militar, en la formación en la profesión del derecho. Usamos mucho siempre el Código Civil chileno en nuestra carrera. Andrés Bello, efectivamente. Andrés Bello, bueno, era de Venezuela, pero luego también Somarriba. Tenemos mucho en común. Vicepresidente Félix Ulloa. Sí, imagínese ahora. Le queremos dar las gracias por haber estado esta tarde conversando con nosotros. Gracias. Aquí en Pauta Global, darse el tiempo para profundizar justamente en estos temas tan interesantes. Un gran gusto. Hasta luego. Gracias.